Además de lo que él está explicando, que es una cuestión establecida por el Consejo de Salario, que ahora se estableció en 8.000 pesos progresivamente a partir de enero de 2017. Un mamarracho, digamos, porque hoy con 8.000 pesos una familia no vive, hablamos de una familia tipo, matrimonio, 2 hijos, pues si tienen que alquilar, bueno, digamos. Entonces ya de por sí es una mentira el número. Pero más allá de este piso nominal que se establece, la idea, el concepto de un salario mínimo para un trabajador tiene que ser la cobertura de las necesidades básicas del trabajador. Tiene que poder alimentarse, vestirse él y su familia, tener esparcimiento, o sea, lo que para nosotros a partir de unos meses pasó a ser un lujo, que es esto de ir al cine y salir a cenar, es parte del derecho del trabajador, es parte del concepto de un salario mínimo, porque eso es lo que nos tiene que dar una vida digna, digamos. Ese es el concepto global de lo que implica, no es solamente lo nominal, porque lo nominal, y capaz que un trabajador cobra 14.000 pesos, está por encima del mínimo y tampoco alcanza para un nada. Entonces es un concepto por ahí un poco más, bueno, yo siempre digo que es político como tantas cosas, porque lo que tiene que garantizar es esto. Hay sindicatos que han establecido que el salario mínimo para una familia tipo sin alquiler es de 14.000 pesos para cubrir la canasta básica, considerando zapato, alimento, vestimenta, salud, medicamentos, colegio de los chicos, educación, etcétera. Por eso me permití ampliar un poquito eso. Una familia que alquila, su salario básico para poder vivir, sobrevivir por lo menos, tiene que ser de 18.800 pesos. Esto es en términos generales, considerando la inflación, etcétera, etcétera, que se va modificando porque ya sumamos una inflación en lo que va del año y según algunas consultoras superior al 40%. Para fin de año vamos a llegar y superar probablemente eso. Así que bueno, quería ampliar un poquito nada más que... Básicamente se viene una etapa de flexibilización laboral sumado a la pérdida del poder adquisitivo del salario. O sea que eso es un doble ajuste, un ajuste económico y un ajuste jurídico. Así que es muy importante contar con los conocimientos básicos del derecho laboral. Como decía el doctor, lo que tiene que ver con las notificaciones, ¿sí? Lo verbal, digamos, el empleador puede despedir verbalmente, pero siempre el trabajador lo que tiene que tratar de hacer es exigir y estar atento a eso, de que siempre se haga por escrito. Todas las notificaciones tienen que ser por escrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, lo que se puede estar produciendo es que el trabajador realice lo que se considera como un abandono de tareas. Si bien esto, digamos, es más complejo de considerar, es bueno tener en cuenta esta herramienta jurídica de la notificación escrita ante cualquier eventualidad. Bueno, no sé si quieren comentar. Obviamente todas estas cuestiones que estamos hablando desde lo jurídico, como decía la doctora, son letra muerta si no hay trabajo, ¿no? Nosotros estamos hablando de derechos que están plasmados en distintos cuerpos legales, pero si no hay trabajo todo esto es al divino botón, porque obviamente uno va a trabajar por lo que sea, ¿no? Cuando no hay trabajo uno trabaja por menos del salario mínimo, no le importa si está en blanco o está en negro, bueno, una serie de cuestiones. Esperemos no llegar a eso, ¿no? Como ya se vivió. Entonces, tal cual. Por eso creo que estamos a tiempo de tirar algunos tips, algunas recomendaciones para diferentes situaciones. Por ejemplo, como le decía acá el doctor, lo que se conoce como despido verbal técnicamente, que es esto, cuando uno llega al laburo y le dice, mira, no vengas, ya sea que uno esté en blanco o esté en negro, técnicamente no es un despido, sino que se conoce como negativa de tareas, ¿no? A uno le están negando su derecho a tomar tareas, a retomar las tareas de todos los días. Entonces ahí lo primero que hay que hacer es, obviamente, acercarse a un abogado especializado en la materia y enviar un telegrama exigiéndole al empleador que le aclare su situación laboral. ¿Cuál es su situación laboral? Demostrando uno la voluntad de asistir al trabajo, pero que no puede ir porque se lo están impidiendo. O sea, perdóname, eso tendría que haber hecho todos los empleados del Estado que no los dejaron entrar a trabajar. Claro, ahora lo que se vio bastante es el tema de gente de seguridad de distintas dependencias impidiéndole el ingreso, ¿no es cierto? De todas formas, bueno,
Sí, le han mandado por mail. Cuando lo que tenemos son despidos masivos, digamos, ahí si bien lo que los doctores están explicando que es el derecho individual corre, porque la notificación tiene que ser fehaciente de un lado tanto como del otro, es decir, del trabajador y del empresario, en estos casos lo que se juega son cuestiones más políticas. Por ejemplo, los trabajadores del Ministerio de Trabajo que han sido despedidos. El Ministerio de Trabajo es un lugar clave para la mediación con los trabajadores. Nosotros venimos de un Ministerio de Trabajo con tomada que garantizaba los puestos de trabajo hasta diciembre de 2000, uno puede gustarle, no gustarle, pero es así, digamos, los puestos de trabajo que se acababan en una empresa eran garantizados en alguna empresa del mismo sector. Esto pasó en todos los rubros de la industria, del comercio y del Estado. Porque la política que había, como decían ellos, era una política de empleo, de inclusión social, que permitía a los trabajadores tener, además de la tutela jurídica de la letra de la ley, tener un respaldo político en el ministerio que debería cumplir esa función, porque los trabajadores en esta ecuación siempre somos los que estamos en el lugar más débil, digamos. Por eso las leyes nos favorecen, porque los empresarios nos toman si quieren, nos despiden si quieren, nos pagan si quieren, nos ponen en blanco si quieren. Entonces, si encima el ministerio no está de nuestro lado, estamos al horno, digamos. Y en esta cuestión que vos planteás de los despidos masivos o la forma de hacer despidos, lo que hicieron los compañeros que generalmente están nucleados en ATE por ser trabajadores del Estado, ahí además de la respuesta individual, porque yo tengo casos en que hay compañeros que han mandado el telegrama que él explica de aclárenme la situación laboral y ni siquiera fueron respondidos. ¿Por qué? Porque les importaba un pito, porque lo que se intentó hacer con los despidos masivos del Estado es una limpieza ideológica. Exacto. Exacto, o sea, ha habido... Ahora te hago una pregunta, supongamos que sí, está todo mal, pero se inicia un juicio laboral y prospera, ¿quién lo va a pagar? ¿El próximo gobierno? Pregunto, no sé. No, bueno, eso es muy relativo, digamos, se puede iniciar el juicio laboral, pero en realidad ahí por eso lo que yo quería agregar es la importancia del factor colectivo, digamos, de que los compañeros de trabajo que están sufriendo este tipo de atropellos sean capaces de utilizar un sindicato si lo tienen, o aunque no lo tengan, utilizar la herramienta del derecho colectivo. Incluso ha habido casos de delegados que no fueron elegidos porque los sindicatos, o por no tener sindicatos, que se llaman delegados de hecho, digamos, pero la importancia ahí es de jugar un rol de participación colectiva. O sea, ¿qué sería participación colectiva? Tomar una medida entre todos. Entonces estamos quedando todos sin trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a casa o nos juntamos en una asamblea en la calle, en la puerta del trabajo, aunque sea? Pues no tenemos garantizada que la vamos a ganar, pero no es lo mismo salir a pelearla, como pasó en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Economía y en varias dependencias de La Plata, que es donde se concentra la mayor cantidad de empleo público de la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo salir a pelearla a que quedarse esperando a ver qué pasa, digamos, que este es el factor, me parece, más importante, porque nos permite participar, nos permite esto, participar, que es ser parte, entrar en un proceso de hacer reales los derechos, y no solamente con las cuestiones legales del telegrama y el intercambio epistolar con la empresa o con el Estado, con lo que sea. Acá juegan un rol fundamental los sindicatos, que son combativos, y los compañeros que, aunque no tengan un sindicato que los acompañe, se unifiquen entre ellos y puedan dar la batalla de todas maneras. Y ganarla no la tenemos garantizada que la vamos a ganar, pero es importante dar esa pelea en los lugares donde se puede, y donde no se puede intentar darla igual, porque total ya perdimos el trabajo, digamos. No, totalmente de acuerdo con lo que dice la compañera. Es muy importante, sobre todo porque hay una cuestión que tiene que ver a nivel colectivo con estos despidos, que están enmarcados en una clara práctica discriminatoria. O sea, cuando hay una discriminación en un despido, lo que permite, justamente también lo hace la ley antidiscriminación, es retrotraer el Estado a las cosas anteriores. Es decir, cuando hay un acto así, es un acto nulo. ¿Y por qué ustedes creen que hay una discriminación? ¿Por qué podemos categorizarlo como discriminación? Bueno, porque justamente el mismo presidente, el ministro de Economía, los tildó de ñoquis, es decir, dio un aspecto calificativo, ¿sí? Hizo un acto de valoración para ese trabajador que no tiene que ver con las aptitudes laborales, sino que tiene que ver con una consideración propia del gobierno. Eso implica una discriminación
Y es muy importante en este caso las herramientas de lucha colectiva. ATE ha tenido una gran participación. Estamos en contacto todo el tiempo con compañeros de ATE que nos dicen la cantidad de trabajadores que recuperaron, que volvieron a sus puestos de trabajo, que los habían despedido y volvieron a sus puestos de trabajo gracias a la lucha colectiva. Y la lucha colectiva tampoco es realizar un recurso de amparo, es porque se me coparon una oficina con pitos, bombos y pancartas a exigir la reincorporación de los trabajadores. Ese papel activo que tuvo ATE me pareció es trascendental, muy importante. Hay que escuchar lo que está diciendo ese gremio, porque es una voz muy combativa. Y ahora, por ejemplo, se pronunció con el aumento ustedes saben que el gobierno dio un aumento del 33%, que es otra risa, ¿no? Porque ese aumento es en trayectos, creo que son 3 veces, del 10, 14, 17 en todo el año. Ustedes hagan el cálculo, calculen lo que nos comieron del poder adquisitivo y la devaluación, y fíjense cuánto nos queda. En realidad no queda nada. A lo sumo palean un poco la devaluación y la inflación, con lo cual te están morfando por lo menos el 30% del poder adquisitivo. ¿Sí? Así que frente a esto, que quiere ser otra vez una maniobra para tapar estos despidos, porque toda una maniobra, fíjense ustedes lo que hace el presidente cuando veta la ley antidespido. ¿Qué hace el presidente? Lo hace en cresta roja como un modelo de producción, no sé cuánto, cosa que ya nos enteramos todos, que por atrás esos trabajadores siguen en huelga, están despedidos. Pero pará, quedaron 1.500 y 5.500 Por supuesto, fuera. compañera, sí. Con contratos de un año. Sí, bueno, pero no sé si todavía no saben, no sé quién lo puede. Por supuesto, ¿qué es lo que hace el presidente, asesorado muy estratégicamente por Durán Barba? En un sector de trabajo, él dice que apuesta al trabajo, veta una ley, o sea que empieza a aplicar otra vez su gran mecanismo de Macri, que es vetar, ¿sí? Veta una ley que tiene que ver con poner en el tapete la emergencia laboral, poner en conocimiento de todos que hay una situación de emergencia ocupacional en la Argentina. Esto es lo que nos están vetando, no es otra cosa, no es las inversiones, el fomento de la producción. Nos están vetando poner en tapete la situación que estamos viviendo en la Argentina. Esto es lo que hizo Macri, y lo hace muy cínicamente en un lugar de trabajo, vetando una ley que fue consensuada con sus idas y vueltas y con todo lo que podamos pensar de Massa y de todos esos personajes, que en este momento, acá doy mi opinión individual política, necesitamos tener cierta unión con esos sectores también, porque todas las centrales acaban de pronunciarse a favor de esta ley, y van a ser las centrales que nos habiliten probablemente algún paro nacional, que va a ser otra de las herramientas de lucha que tenemos que empezar a aplicar y que tenemos que gestionar a través de estos espacios, compañeros, porque nosotros somos un espacio de alguna manera autoconvocado, y tenemos que estar empoderados y autoconvocados, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias y unirnos a esa lucha sindical cuando sea el momento, y aportar a la visibilización de este conflicto, que es una situación de despidos masivos desde el Estado. Desde el Estado, y esto es una advertencia y un guiño al empresariado. ¿Por qué? Esto nos pasa a nosotros en nuestro estudio jurídico. Lo que estamos viendo son situaciones donde el empresario se ve envalentonado y despide a trabajadores, inclusive no teniendo que despedirlos, o no porque es una cuestión económica directamente. Es claro que las pymes están sufriendo, que el aumento de las tarifas hace que se produzcan despidos, pero también hay otro sector del empresariado que está aprovechando la situación, que está diciendo, bueno, acá están habilitando a los despidos, vamos a despedir por las dudas. Y despiden a los trabajadores, ofrecen indemnizaciones en cuotas a pagar en 25 millones de años. Entonces, esto es un mensaje al sector empresarial, el que estamos viviendo, y es muy importante tener todas las herramientas, las colectivas, las individuales, y políticamente unirnos cuando sea el momento de la lucha en la calle, que es lo que sabemos hacer, juntarnos en las plazas, y estar cuando haya este momento de colectivo, porque acá doy otra vez mi humilde opinión, yo creo que va a haber una situación de realidad social, ocupacional. Yo creo que todos acá tenemos seguramente gente o que lo despidieron, o amigos o parientes que están viviendo una situación
conflictiva en el trabajo. Bueno, esto no lo van a poder tapar ni los dirigentes, burócratas sindicales que hasta ahora están tanteando, ni el gobierno, no lo va a poder hacer, porque la realidad surge, el derecho laboral siempre fue así. Siempre primero fue, históricamente, el conflicto social. Y después, en todo caso, venimos los abogados a armar un poquito ahí la cuestión, pero siempre fue primero la conflictividad social. O sea, pensemos en las primeras huelgas del siglo XIX o del siglo XX. ¿Sí? Lo primero, no, los trabajadores no tenían las herramientas jurídicas. Lo primero va a ser la lucha, yo creo, en las calles. Y bueno, y ahí estamos nosotros también para un poco acompañar esta iniciativa, que me parece muy importante, interesante. Y respecto de lo que tiene que ver con lo jurídico individual, si tienen alguna pregunta particular, podemos escucharlos, alguna cuestión que tiene que ver con el derecho individual de trabajo o colectivo, que está también la compañera especialista en derecho colectivo. Yo por mi parte, bueno, les agradezco el espacio. Sí.